televidentes, seguidores de redes sociales, bienvenidos a una nueva sección de Derecho en la Terraza. Hoy nos acompaña la abogada y psicóloga Lina María Restrepo Gaviria, a quien le damos la bienvenida, Lina. Gracias, Marisol, un cordial saludo para todos nuestros televidentes. Lina, hoy estaremos hablando acerca del artículo 32 de la Constitución Política de Colombia. Para iniciar lo voy a leer textualmente para que usted en palabras sencillas nos explique en qué consiste. Artículo 32. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él para el acto de la aprehensión. Si se acogiere a domicilio ajeno, deberá proceder requerimiento al morador. Listo, Marisol. Digamos que en palabras sencillas, esto hace parte de nuestro sistema penal colombiano. Y una de las clases de captura dentro del sistema penal colombiano es la famosa captura en flagrancia, que es la que conocemos con las manos en la masa, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando los agentes del Estado, que en este caso hacemos referencia a la Policía Nacional, ven que una persona está cometiendo un delito en flagrancia, es decir, con las manos en la masa, pueden empezar coloquialmente lo que llamamos perseguirlo, y si esta persona se refugia en una casa o en una residencia, necesariamente las autoridades deben solicitar autorización para ingresar a esa morada. ¿Por qué? Porque también se trata de respetar el derecho a la intimidad de esa residencia. Ahora, es claro advertir que si no encontramos a nadie para solicitar esa autorización, pues entonces la autoridad tendría el derecho de ingresar, y si el morador no da autorización, también puede verse en grandes problemas porque puede ser cómplice de un delito. Lina, es muy importante lo que usted menciona de clases de captura. ¿Cuántas hay y por qué mencionamos que son varias? Bueno, básicamente en el sistema colombiano conocemos dos clases de captura, que es la que ya te acabé de mencionar, lo de la flagrancia. Doctrinariamente se puede también mencionar la cuasiflagrancia, bueno, en fin, pero eso ya son como situaciones y escenarios del tema de la flagrancia en general, doctrinalmente. Pero hay otra clase de captura, que es la captura que se hace por orden judicial. La captura que hace la Policía Nacional en flagrancia generalmente nunca lleva una orden judicial de un juez, precisamente porque es con las manos en la masa, es decir, el delito se está cometiendo y la autoridad está siendo evidente respecto a eso. Ni siquiera, Lina, qué pena la interrumpa, a la hora de ingresar a una vivienda necesitan algún documento legal. Pero ahí ya estaríamos hablando de que de allanamientos. De allanamientos. Sí, claro. Ahí eso ya es otro necesario. procedimiento. Eso ya es otro procedimiento y sí o sí necesita de una orden expedida por el juez. Respecto a las capturas que se generan por orden judicial, el ente investigador por excelencia dentro del sistema penal colombiano es la Fiscalía. Entonces, tú pudiste haber cometido un delito, te empezaron a investigar, ni siquiera te das cuenta, vas tranquilamente de paseo por tu familia, en un retén, en un peaje o en algún puesto de control, te solicitan la cédula, sale la orden judicial de captura, inmediatamente te captura. Esa captura sería por orden judicial y no en flagrancia. Lina, con el tema de los allanamientos que me quedó sonando, vemos por ejemplo en videos y en varios registros que la policía ingresa normalmente en horas de la madrugada con una orden judicial, ahí sí es necesario, ¿cierto? Pero ellos también ingresan, ellos no tocan, señor, ¿será que usted me da la autorización de ingresar? No, ellos llegan ya con un objetivo muy claro, ahí es totalmente normal. A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que igual el proceso de allanamiento tiene que cumplirse bajo unos principios de derechos humanos, de derechos fundamentales y de derechos procesales.
Entonces, uno de los principales condiciones para ese tipo de cosas es la orden judicial expedida por juez competente. El juez es el que ordena el allanamiento, autoriza el allanamiento, pero el procedimiento está en cabeza del cuerpo investigativo que lo vaya a hacer. Obviamente esos procesos de allanamiento se hacen con ocasión de una investigación previa de lo que yo te estaba comentando ahora. Entonces, por eso podemos ver procedimientos de allanamiento para legalizar capturas o para capturar ya dentro de audiencias de legalización de capturas. Pero sí o sí se necesita cumplir con los criterios legales, una orden judicial que sería pues como las condiciones procesales y obviamente pues el respeto ya por el tema de los derechos fundamentales. Lina, dentro de este mismo artículo 32 mencionamos un término y es el morador. ¿A qué hace referencia? El que vive en la residencia, el que vive en el inmueble. Que posiblemente se pueda meter en problemas si se niega a que la autoridad ingrese. Sí, claro, porque se puede convertir en cómplice de un delito. Entonces, digamos que el tema de solicitar la autorización es que de todas maneras las autoridades tenemos la obligación de respetar el derecho a la intimidad. Pero igual una persona que no dé la autorización para el ingreso de las autoridades, pues obviamente puede convertirse en cómplice de un delito. Lina, ¿y cuáles serían esas condiciones, por decirlo así, para que sea una correcta captura en flagrancia? Bueno, ahorita estábamos hablando de las dos clases básicas, porque doctrinariamente pueden existir otras dentro de escenarios delictivos. Pero digamos que las básicas serían en flagrancia y por orden judicial. Ya vimos que por orden judicial, pues la palabra nos lo dice, es necesario la orden judicial para poder hacer yo la captura y generalmente viene una investigación previa del delito. En el tema de la flagrancia, como el agente del Estado, que en este caso sería la Policía Nacional, como le estaba mencionando ahora, va a capturar a la persona en el momento del hecho, de manera inmediata la debe presentar frente a la primera audiencia, que sería la audiencia de control de garantías para legalización de la captura. Ahí hay que tener en cuenta también otros aspectos. Son unas condiciones o unos criterios procesales y hay unos criterios constitucionales o unas condiciones constitucionales. Respecto a los criterios procesales, es las famosas advertencias que hace la autoridad cuando estamos frente a ese tema de capturas en flagrancia, de tienes derecho a un abogado, todo lo que digas puede ser utilizado en su contra, tienes derecho a una llamada, en fin, eso digamos que son los criterios procesales y lo que la ley le impone a las autoridades policiales para que pues empecemos con un buen proceso de captura. Lo que vemos en las películas. Lo que vemos en las películas, o sea, así debe ser. Así es, o sea, lo que vemos en las películas es cierto, porque eso hace alusión a los derechos procesales que igual las personas que están condenadas por algún delito igual tienen derecho a que el proceso, sí, claro, tienen derecho a que su proceso legal se haga en óptimas condiciones. Y lo segundo, que es respecto a los derechos constitucionales, hace alusión a el buen trato, a que no vaya a haber extralimitación en la fuerza. Obviamente sabemos que el personal uniformado legalmente tiene autorizado el uso de la fuerza, pero de una manera y bajo los principios de proporcionalidad. Claro, porque me imagino que a la hora de realizar alguna captura, pues normalmente la gente también se niega o se opone a esta, entonces me imagino que en esos casos la policía también debe actuar. Sí, claramente. Conservando los derechos. Claramente debe actuar, porque inclusive si no se actúa adecuadamente podríamos estar hablando de que un agente del Estado está omitiendo sus obligaciones constitucionales y legales. Lina, luego de que esta persona es presentada ante un juez, ¿qué sigue? La primera audiencia es frente a un juez de control de garantías, que precisamente es el que va a decir si esa captura
es legal. Si no se le vulneraron ningún tipo de derechos, entonces frente a esa primera audiencia lo que hace el juez es mirar con lupa que realmente se le hayan respetado sus derechos procesales y sus derechos constitucionales. ¿Para qué? Para que siga el proceso penal. Y finalmente ya los jueces son los que van a determinar qué clase de sanción, o sea, intramural, o sea, una prisión domiciliaria, o simplemente no hay acervo probatorio para que siga dentro de un proceso penal. Lina, en este primer paso hay un límite de tiempo. Por ejemplo, una persona que se captura no puede pasar más de 3 o 4 días sin ver el juez. 36 horas. 36 horas. 36 horas desde el momento de la captura. El agente del Estado, en este caso la Policía Nacional, en el momento que captura a una persona en flagranza tiene 36 horas para presentárselo ante la autoridad judicial En competente. caso de que no se presente, queda libre la persona. Habeas corpus, sí. Listo. Lina, muchas gracias, se nos ha acabado el tiempo, muy interesante este tema, pues que, por decirlo así, cotidianamente uno se enfrenta con él. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Marisol, a ti y a todos nuestros televidentes, un abrazo. Ya saben, televidentes, seguidores de redes sociales, que ante cualquier duda, ante cualquier sugerencia, un tema que ustedes quieran que abordemos en este espacio de Derecho en la Terraza, nos pueden dejar los comentarios. Sandra, continúe usted con más de La Terraza.